Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver la conclusión del ministerio de Jehú y vamos a ver el reinado de una parte de Joás y de su hijo, de el hijo de Jehú que reinó también después de él y que este Joacás que también trajo una terrible desdicha para el pueblo de Israel, así como lo hemos estado viendo. Entonces, aprendamos hoy acerca de Segunda de Reyes capítulo 10 verso 28. Dice, así exterminó Jehú a Baal del pueblo de Israel. Dios le dio la victoria sobre el linaje de Acab. Contra todo el culto idolátrico, Dios lo ayudó a salir adelante. Pero con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Si tú no has visto el video anterior, donde hemos hablado de Jehú, a lo mejor no vas a entender mucho este inicio de video, pero te invito a que vayas al video anterior para que es el 578-77, para que te des cuenta de su historia de una manera más completa. Jehú hizo cosas buenas, pero no se apartó de Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam que Dios siempre nos lo recuerda cada que llega un rey sobre Israel, porque él fue la raíz de este gran mal idolátrico que los llevó al exterminio total. Este Jeroboam fue como esa Babilonia, esa Babel que es la madre de todas las rameras de las religiones, ¿no? Había hecho muchas cosas bien, pero había una parte en él que era personal, propia, que las cosas las hacía para él. Dejó los becerros de oro en pie en Betel y en Dan, porque él sí hacía lo que Dios le pedía, pero también trabajaba para él. Mucha gente en la iglesia, muchos hermanos, hacen el trabajo de la obra de Dios sin sujetarse a Dios. Benefician a la iglesia como este Jehú, que benefició al pueblo, pero era por su conveniencia. Y Jehová le dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Le dijo, te reconozco eso lo hiciste bien. Le aplaudió por esa acción. Le dijo el Señor, van a sentarse en el trono tus hijos hasta por 4 generaciones. Dios lo bendijo de esa manera. ¿Quiénes serían estas generaciones que iban a reinar de Jehú? Serían Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Dice la palabra de Dios, mas Jehú, verso 31, no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. No lo cuidó. No le gustaba sujetarse. No quería ser pastoreado por Dios. Este solamente era un brazo ejecutor que actuaba, se atrevía, pero no intimidaba con Dios. Muchas veces vemos esto que es común en la iglesia, hermanos que muy serviciales, muy trabajadores, pero no quieren nada con Dios, no quieren intimidar con Dios en ningún momento. En aquellos días, entonces Dios empezó a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas sus fronteras. El Señor empezó a quitar en el reino de Jehú, los empezó a limitar. La tierra prometida se la empezó a entregar a Hazael, que iba por todas las fronteras. Y eso es lo que pasa muchas veces con el cristiano. El enemigo empieza a quitarte todo el territorio que abarcabas antes de liderazgo. Ya no eres líder, de influencia, ya no eres una buena influencia, de motivador, de hombre que ejerce su don, que está trabajando su ministerio, que tiene visión, revelación. El enemigo va quitando tu compromiso, tu santidad, al grado de que te dejas sin nada. Eso le pasó a ellos desde el Jordán, Galat, la tierra donde estaba Rubén, Manasés, esas tierras que ellos le habían quitado a reyes poderosos, a Og, rey de Basán, a Seón, a todos ellos, ahora ellos se la estaban cediendo al enemigo.
en el tiempo de Jehú. Los demás hechos de él y todo lo que hizo y todo su valor está una parte más en Crónicas. Y murió y fue sepultado en Samaria. Y entonces llegó a reinar, ¿quién? Joacás. Este Joacás entonces fue el primero de los 4 que vino a sentarse en el trono que Dios le prometió. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Entonces, Joás, aquel pequeño que empezó a reinar desde chico, porque Joiada le ayudó, el sumo sacerdote, está reinando en Judá, y Joacás está en Israel. Estas historias aproximadamente son del 856 a.C. Joás ya tenía 23 años reinando sobre Judá cuando Ocosías empezó a reinar sobre Israel. Acuérdense que este Joás, ahorita hablaremos de él, es el que quiso restaurar la casa, pero el dinero se iba por aquí, se iba por allá. Pero ahorita hablaremos de una aberración que hizo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos Joacás. Traía la línea de este perverso hijo del diablo y la quiso continuar porque hizo lo malo. Y se enojó el Señor contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Los estuvieron afligiendo durante todo el tiempo del reinado de Joacás en Israel. Qué terrible es cuando nosotros no podemos dejar que en nuestra casa reine Dios, y en nuestro pastorado, como papás, como líderes, el enemigo es el que ha mandado. Mas Jehová no los destruyó por amor a Abraham, Isaac y Jacob, aquellos patriarcas gloriosos que Dios había levantado en el libro de Génesis capítulo 12 cuando le prometió a Abraham. Y luego nació Isaac cuando él tenía 100 años, y luego viene Jacob luchando, que se agarró del talón, ¿se acuerdan? De Esaú. Por amor a ellos, Dios no los destruyó, tuvo misericordia. Entonces, mientras está reinando en Judá, Joás, o sea, está terrible todo en Israel, pero en Judá también. Y estamos hablando del pueblo que tiene a Dios. Y ofrecieron, dice que vinieron los príncipes y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, es decir, lo vinieron a aconsejar. Vinieron a decirle, cuando había muerto Joiada, que era el sumo sacerdote y era su consejero, el que lo rescató. Escuchen esta historia porque están los videos de atrás si no los has visto. Joiada lo rescató. Desde pequeño lo salvó, que no lo mataran. Después organizó una estrategia para que lo coronaran rey. Mientras Joiada estuvo vivo, este muchacho hizo las cosas bien. Porque hay gente que no tiene carácter, pero hay buenos líderes que los aconsejan y ellos salen adelante. Pero qué terror es cuando no hay alguien bueno cerca de ellos, porque no tienen carácter, se van a hacer para donde los hagan. Cuidado con eso. Oyó a los príncipes y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera. Estos muchachos le dijeron, no pasa nada. Ahí están las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y su capital, Jerusalén, por este pecado tan terrible, tan terrible. Dios se enojó con ellos y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, pero ellos no los escucharon. Dios les empezó a mandar mensajeros para corregirlos, pero ellos dijeron, no queremos nada con ellos. Entonces, verso 20, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de quien, del sacerdote Joiada, el que había ayudado a Joás desde niño. No puedo creer lo que les voy a decir. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, es decir, agarró un púlpito y les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No nos vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también
nos abandonará. Llegó con un mensaje certero al punto directo. Así llegó como Esteban cuando les relató la historia de Israel y lo apedrearon. Así levantó el Señor a Zacarías con un espíritu profético poderoso. Y les dijo, ¿por qué? Y yo le digo a los que están viendo este video, que son hermanos, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios muchas veces? ¿Por qué desobedecemos aunque sabemos la palabra de Dios? ¿Por qué rompen los mandamientos? No nos va a ir bien. ¿Por qué nos alejamos de Dios? No nos va a ir bien. Él también nos va a abandonar, dice la palabra de Dios. Cuidado con esto. Entonces ellos, dice la Biblia, que conspiraron contra él. Dijeron, ¿sabes qué? Hay que callarlo. ¿Sabes qué? Este compa está mal. Más adelante en estos videos de testimonio que yo estoy haciendo, voy a hablar acerca de cuando me hice hermano y de toda la dinámica que empecé a ver, a batallar, a conocer dentro de la fe. Cómo fui batallando con muchas cosas que Dios me había mostrado, enseñado. Porque realmente a veces hay conspiraciones y no es porque uno sea trágico acá, oh, no, que me victimizo, no, para nada. Pero sí hay conspiraciones, muchas veces. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Por mandato del rey, el que el papá de Zacarías había salvado. Lo había ayudado desde chico, lo llevó al trono, organizó todo para que él fuera el rey, lo aconsejó todos los años de su vida que estuvo en el reino y mató a su hijo por traer un mensaje de Dios. Ingrato. Qué ingrato es el ser humano. Qué ingrato. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído también que Jesucristo vino como ese profeta y lo mataron? Cuando Él nos dio vida, cuando Él nos trajo propósitos a nuestra vida, todavía en este tiempo, ¿cuántos no aceptan al Señor? ¿Cuándo vas a bautizarte? No sé. ¿Cuándo le vas a decir al Señor que sí? No sé, si es el que les dio vida. Este malagradecido lo mató cuando lo que era humanamente hablando era por el papá de este hombre. Verso 22. Esta es una historia no muy predicada, que está en Segunda de Crónicas 24. No muy predicada, pero realmente, o sea, es algo terrible de ver. Este verso 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que había hecho con él, sino que mató a su hijo, quien lo único que alcanzó a decir al morir fue: Jehová lo vea y lo demande. Este fue un maldito malagradecido. No podemos decirle de otra forma a este desdichado que habían hecho todo por él. Zacarías murió como Esteban cuando lo apedrearon por decirles la verdad. Y Esteban dijo: no se los tomes en cuenta. Zacarías dijo: Jehová vea esto y él sea el que lo demande a ustedes. A la vuelta del año subió contra él, contra Joás, el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén. Destruyeron en el pueblo a todos los principales y enviaron todo el botín a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Dios lo avergonzó. Con un pequeño ejército lo derrotó a este malagradecido. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, herido, lastimado.
y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote. Su misma gente decían, este es como una bestia, este es un animal, este es un malagradecido. Y cuando digo animal, lo digo con respeto a los animales. Lo digo comparándolos porque no tienen un razonamiento como el de los humanos. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no con honor, no en el sepulcro de los reyes, porque no se lo merecía este perverso. Segunda de Reyes 12. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. ¿Qué hizo este cobarde antes de morir? Tomó todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosían, sus padres reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. El mismo cobarde, para que no tomaran la ciudad, dijo, ahí está todo, tengan, se los dio, porque sabía que Dios ya no estaba con él. ¿Cuántas veces cuando el enemigo viene, ni siquiera pelea contra nosotros, le entregamos todo lo que vale en nuestras manos que Dios nos lo dio? Dios nos ayude. Y espero que este video sea de reflexión para nosotros. Continuemos en estas historias terribles del libro de Reyes. Gracias por estar en este canal. Gracias por escuchar estos mensajes de la Biblia y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.